Hola, soy Lucas Alegre Y yo soy Nayara Riega. y en este video vamos a ver bombas de agua y los diversos tipos de cañerías que existen. ¿Qué es una bomba? Una bomba es una máquina generadora que transforma energía con la que es accionada en energía para mover el agua o fluido de un lugar a otro. Una bomba de agua sumergible básicamente funciona cuando es sumergida dentro de un líquido, y esto va a ser posible gracias a que el motor que está acoplado dentro de esta bomba se cierra herméticamente para que el agua no pueda acceder a él. Y bueno, ¿qué nos va a permitir esto? Que al introducirse la bomba a un líquido, al sumergirla, el motor pueda trabajar normalmente. ¿Y qué es lo que va a hacer este? Va a transformar la energía cinética en energía centrífuga, y posteriormente la energía la va a transformar en presión. Y esto va a permitir que el agua pueda ser elevada hacia la superficie. Estas bombas pueden llegar a elevar el agua hasta más de 40 metros. Obvio, dependiendo del fabricante de la bomba. Son un tipo de bomba hidráulica que transforma energía mecánica en energía cinética de presión a un fluido. Las bombas aumentan la velocidad de los fluidos para que estos puedan desplazarse a grandes distancias. Está conformado por la carcasa, la cual protege los mecanismos internos, entrada y salida, unos conductos por donde circula el agua. El de entrada se lo conoce como tubería de aspiración y el de salida como tubería de expulsión. Impulsor o rodete, unos dispositivos usados para impulsar el agua contenida en la carcasa, es la parte móvil de la bomba. Un difusor, el cual está junto con el rodete dentro de la carcasa y ayuda a mejorar el rendimiento de la bomba. Transforma energía cinética en energía de presión. El eje, el cual sostiene el impulsor para que gire sobre este con la fuerza del motor. Los cojinetes o rodamientos, que son piezas que sostienen adecuadamente el eje del impulsor. El motor, el que mueve el eje y da movimiento para que funcione la bomba. Y el panel de control, el cual es un dispositivo que permite el accionamiento de la bomba. Esta bomba se utiliza mucho dentro de la industria. Por ejemplo, la industria química, cosmética, de alimentos, en el sector automotor, etc. Una bomba presurizadora es una máquina utilizada para mover agua de un lugar a otro. El funcionamiento de este tipo de bombas es muy sencillo. Cuenta con una entrada o un tubo que aspira el agua. Posteriormente, esta es impulsada por el motor hacia el tubo de salida. Esto hace que el agua salga con mucha más presión y rapidez. El objetivo de una bomba presurizadora es proporcionar mayor presión al agua de una red de suministro. Puede usarse en viviendas con cañerías que tienen un diámetro muy pequeño o en edificios eh, para que llegue el agua con mayor presión a los últimos pisos. Y sirve también para cuando tenemos el tanque y no lo queremos colocar arriba por una cuestión de estética o lugar o lo que sea. em, Se puede colocar una bomba presurizadora y el agua va a llegar con una presión, teniendo el tanque abajo, va a llegar con una misma presión a la canilla. Bueno, existen dos tipos principales de bombas presurizadoras, que son las bajo tanque y las de cisterna. Las bombas presurizadoras bajo tanque son bombas automáticas, eh, es decir, que se activan solo cuando están en presencia de un flujo. Esto va a ser posible ya que cuenta con un sensor que hace que funcione cuando hay movimiento de agua y que deje de funcionar cuando no lo haya. Estas bombas, como su nombre lo dice, se usan debajo de los tanques con el fin de brindarle al agua la presión que le hace falta para salir por la canilla. Y son bombas de muy baja presión. O sea, aportan lo necesario únicamente para que el agua llegue al grifo. Al contrario de esta, las bombas de cisterna son bombas utilizadas para trabajo de mucha mayor exigencia, cuando se debe elevar considerablemente la presión del agua. Y necesitan en todo momento tener agua en su interior, si no van a empezar a fallar
y bueno, son útiles para elevar el agua proveniente de la red a un tanque muy elevado. Las bombas periféricas son útiles en el uso doméstico e industrial. Produce remolinos en el agua por medio de los álabes a velocidades muy altas, las cuales se generan a través de los impulsos de energía que se genera de manera muy veloz y además con mucha fuerza en el impulsor. Es un dispositivo utilizado para mover fluidos. Estos trasladan un volumen por acción físico-mecánica. Se usa cuando necesitamos mover agua a mayor velocidad y de manera más eficiente. Existen varios tipos de motobombas. De caudal. Permite trasvasar alta cantidad de agua limpia a presión baja, por lo que sirven para llenar cisternas, piscinas o cualquier otra labor donde sea necesario colmar rápidamente sin mucha presión. De presión. Este tipo de motobomba funciona muy bien en ríos de aspersión, trasvasar agua en largos recorridos o desniveles y apagar incendios. De aguas sucias. Las usamos comúnmente en labores de construcción y achique e inundaciones en sótanos y garajes. Para líquidos especiales. Funciona para trasvasar los distintos líquidos en labores de agricultura o trabajos industriales como fluidos alcalinos y ácidos. Otros de sus usos está ligado al agua salada, limpiar barcos o de protección en caso de incendio. El plomo es un material pesado utilizado con muchos fines, por ejemplo en la elaboración de tubería, materiales de construcción, cables, pinturas, entre otras mil cosas. En la antigüedad, por ejemplo, eran uno de los principales elementos empleados en la producción de tuberías para el suministro de agua a los hogares. De ahí se le da el nombre a las personas que hacen las instalaciones y reparaciones de las tuberías de agua, los plomeros. Sin embargo, en la actualidad, este tipo de cañerías están prohibidas, ya que son muy tóxicas para el transporte de agua potable. Aunque aún podemos llegar a encontrar algún edificio, algún hogar que todavía tenga este tipo de tuberías, pero bueno, eso es porque fueron construidas más o menos en ese tiempo que estaba habilitado. Por ejemplo, en 1970 ya fue como que se empezó a reemplazar por el acero galvanizado o otro tipo de materiales. Las ventajas que ofrecía este tipo de tuberías era la resistencia al desgaste. O sea, las tuberías de plomo eran muy resistentes al desgaste producido por el agua y no necesitaban mantenimiento. El mantenimiento en las tuberías de plomo era casi inexistente. Otra ventaja era que era muy compatible con otros materiales. O sea, se podía soldar con otros materiales y nada, eran muy compatibles. Son ideales para instalaciones en el exterior. Poseen alta resistencia a la corrosión y excelente impermeabilidad, lo que impide el paso del oxígeno y de los rayos UV. Son inalterables al paso del tiempo, ya que logran mantener sus propiedades físico-químicas. Otro tipo de tuberías que se utilizó para el suministro de agua potable fueron las de acero inoxidable. Actualmente es muy difícil de conseguir este tipo de tuberías y son muy costosas. Por eso, por lo general, es muy normal verlo en equipamientos marinos y en construcciones muy cercanas al mar, ya que este tipo de material resiste más la corrosión provocada por el agua salada. Las tuberías de polietileno son normalmente utilizadas en las instalaciones de abastecimientos de agua, ríos, jardines, agrarios y combustibles gaseosos. El acero como material cuenta con características que lo hacen resistente, durable y manejable para elaborar herramientas de primera calidad. No obstante, es propenso a la corrosión. Por lo tanto, debe tener una serie de tratamientos que le permitan desempeñar sus funciones de la mejor manera, ¿no? Y uno de los tratamientos más efectivos para el acero es el galvanizado, una técnica que consiste en sumergir los tubos de acero en zinc fundido, lo cual provoca una capa de recubrimiento que protege a las tuberías aceradas de cualquier condición adversa a las que puedan estar expuestas en el ambiente.
Así se evita el proceso corrosivo y se alarga la existencia del mismo. Las tuberías y conexiones de acero galvanizado están fabricadas para trabajar a presiones máximas de 10,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado y de 21,2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las aplicaciones más comunes de este tipo de tuberías es el servicio de agua caliente y agua fría. También por sus características de alta resistencia pueden usarse en instalaciones a la intemperie. Puede utilizarse también en algunos sistemas de riego, eso sí, si está en contacto directo o de forma continua con la humedad, debe aplicársele un buen impermeabilizante. Si no, su vida útil es muy corta. Actualmente es muy raro ver instalaciones para el suministro de agua potable que tengan este tipo de tuberías. Normalmente pueden llegar a verse mucho en lo que sería la zona industrial para las empresas, pero no para el suministro de agua potable. No es muy normal verlo porque son bastante caras, digamos, y hay otro tipo de materiales que son mucho más económicos y mejores porque con el paso del tiempo y el paso mucho del agua por este tipo de tuberías, el recubrimiento del zinc se va perdiendo. Empieza la oxidación y la corrosión del material y se empieza a producir desprendimiento. Y esto también afecta a la salud, por lo tanto no es muy normal usarlo. Son termoplásticas, obtenidas por la polimeración del propileno, bajo un cuidadoso control de temperatura y presión. Son muy resistentes a los golpes y resisten más de 120 grados centígrados. Pueden unirse entre sí utilizando accesorios que son del mismo material y no necesitan adhesivos, solventes ni teflones. Permiten altas velocidades del agua. Las tuberías de PVC, cloruro de vinilo, se fabrican mediante un proceso de extrusión y se presentan biselados y abocardados para su unión por encolado. Se fabrican en equipos de transformación termoplástica, lo que da como resultado una tubería rígida muy utilizada para instalaciones de interiores de agua fría. Sus paredes lisas impiden la sedimentación en su interior, pero al ser caños rígidos es necesaria una cantidad importante de accesorios para su instalación. Este tipo de tuberías no solo sirve para transportar agua a alta presión, sino que también sirve para aguas residuales, por lo que el grosor de este tipo de tuberías puede variar muchísimo dependiendo para qué se va a utilizar. Por lo tanto, puede dividirse en dos tipos. Estos tipos se identifican de acuerdo con la presión nominal del trabajo a la que van a ser sometidos. Se dividen en clases donde cada una representa la resistencia del conducto representada en kilogramos sobre centímetro cuadrado a una temperatura de 20 grados centígrados y con una vida útil superior a 50 años. Un punto negativo de este tipo de tuberías es que no se pueden utilizar para agua caliente, ya que se degradan con la exposición al sol y no son reciclables. Pero sí se destacan por ser baratas y resistentes a la corrosión y el óxido. Normalmente este tipo de tuberías suele utilizarse más que nada para lo que sería los desagües, porque según algunos estudios, este tipo de tuberías es perjudicial también para la salud, debido a que durante su creación e incineración se generan dioxinas, mientras que en su uso se pueden liberar aditivos perjudiciales tanto para la salud como para el medio ambiente. Motherfuckers come on, 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 motherfuckers come on. I got 7 Mac 11s, about 8, 38s, 9, 10 Mac 10s, the shit's never end. You can't touch my riches, even if you had MC Hammer